Bienvenidos a Geocomicómicos, vuestra tertulia de tebeos, en el que vamos a hablar acerca del Capitán Trueno, del Jabato y de otras aventuras diversas. Y lo vamos a hacer en compañía de los héroes del tebeo, héroes clásicos, como por ejemplo, tengo aquí a mi derecha a Goliat, famoso por comer mucho, por ser muy fuerte. Buenas. Y ser muy gruñón. Y aquí a mi izquierda tengo a Crispín, el deseado por todas las jóvenes de Tule. Bueno, pues vamos a empezar fuera de bromas. Nos ha llegado este envío tremendo de tebeos, de cómics, gracias a Santiago, se lo agradecemos enormemente. Y ahora me vais a dejar que reordene las cámaras mientras, ¿quién quiere contar algo brevemente? Ya voy contando. Va, pues vamos a poner Jorge, las noticias. que es el único que tiene algo preparado. Bueno, la primera noticia se refiere a Portugal. Quedaban por recontar los votos de los emigrantes, que decidían 4 escaños, y a día de ayer, de esos 4 escaños, uno va a ir a la Alianza Democrática, con lo cual tiene 80, uno al Partido Socialista, con lo cual tiene 78, y 2 a la Chega, con lo cual tiene 50. ¿A la Chega? Chega, a ver, que significa basta en portugués. Esto no cambia la relación de fuerzas entre la Alianza Democrática y los socialistas. De hecho, hoy el presidente de Portugal, Rebelo Nunes, ha decidido encargar a Luís Montenegro que forme gobierno, pero claro, son 80 votos a favor, 78 en contra y alguno más, y los de la Chega, ¿qué? Entonces, inmediatamente la Chega ha dicho que tiene que contar con ellos, que no puede ¿Este ser señor eso. Montenegro? No. Este es el de la Chega. Este es la Chega, efectivamente. Que es lo que os he puesto aquí. Ha dicho que el líder de la Chega ha dicho que hay que contar con ellos de alguna manera, que están dispuestos a apoyar a Luís Montenegro en lo que haga falta y como convenga, siempre que pueda entrar en el gobierno. De manera que Luís Montenegro, como ya se suponía, va a tener problemas, porque 80 por 78 evidentemente es una victoria, pero ¿y los demás? ¿Qué va a pasar con ellos? En fin, el presidente ha hecho lo que tenía que hacer, que es encargarle formar gobierno. Los socialistas ya dijeron que reconocían la derrota y por tanto que les parecía bien que Luís Montenegro formase gobierno. Algunos se rieron en segunda y tercera fila, no se sabe muy bien por qué, pero alguna cosa hay. Y veremos qué pasa en Portugal, que para nosotros es muy importante porque está muy cerca, lógicamente. De aquí nos vamos, si Oscar nos pone la foto de Cuba, que estará por ahí, a las protestas en Cuba, que deben ser de las primeras protestas que no tienen ningún componente político. Los manifestantes gritaban hambre, corriente y libertad. O sea que, fundamentalmente... Bueno, eso es la libertad, algo tiene político, ¿eh? Sí, algo puede ser de político, pero será lo tercero. Primero, hambre y corriente, porque, vamos, la comida está carísima y súper escasa, hay muchísima inflación, hay tan poco combustible y funcionan tan mal las centrales eléctricas y las de generación, que se corta la luz durante bastantes horas y aparte de eso pues ya se pusieron a pedir libertad. Naturalmente el régimen de Díaz-Canel le ha echado la culpa a los agitadores anticubanos, imperialistas, etcétera, etcétera. Que tiene que haber muchos, ¿no? Sí, nos ha dicho que, bueno, que esta buena gente que no sabía dónde iba, pero que los agitadores le han engañado, les han hecho salir allí. Ya hay que recordar que hace un par de semanas echaron al ministro de Economía como por decir este tiene la culpa, este tiene la culpa. Alguno tiene que tener la culpa. Te ha tocado. Y la cosa pinta mal. Vamos, en Cuba pinta mal hace muchísimo tiempo, pero es de las primeras veces en que las manifestaciones son casi fundamentalmente por problemas de la vida cotidiana, independientemente de todo. Y esto pues da la sensación de que se va a agravar. No se sabe que se pondrá en marcha. El gobierno cubano, cuando pasa ese tipo de cosas, lo que hace es propuestas de regular nuevos sectores, liberalizar, hace la propuesta y luego cuando se pone a hacer la ley desregula y regula otra vez, de forma que lo que se pretende hacer no se puede conseguir porque hay restricciones para arriba y para abajo. ¿Has leído El gato pardo? Sí, lo he leído. Pues sí. Debe ser eso. O sea, lo he hecho muchas veces. Son asiduos lectores del gato pardo. Gran novela. Grandísima novela. Pero un día esto se puede encontrar con mucha gente en la calle diciendo queremos comer. Y eso es distinto. Que evidentemente pueden utilizar la policía, sí, pero hasta un cierto punto. Sí, las naciones en cuanto pierden el apoyo social de forma masiva, tienen muy difícil estos regímenes mantenerse.
Lo tiene muy difícil. Ahora nos vamos a Estados Unidos, donde hay varias cosas. Por un lado, que republicanos y demócratas ya han llegado a un acuerdo para, digamos, aprobar lo que quedaba de presupuestos que empiezan a entrar en vigor el 1 de octubre. Quedaban unos cachos sueltos de 400.000 millones, un billón, en fin. Migajas, migajas, eso, migajas. Ya se han puesto de acuerdo, pero hay que tener en cuenta que esos presupuestos, la ley de Biden para dar ayuda militar a Ucrania y a Israel todavía no está aprobada. Eso está fuera de presupuesto. Eso está fuera de presupuesto, es otra cosa distinta, no hay acuerdo, y ahí es donde está el rifirrafe político en el que los republicanos quieren poner por delante una ley anti-inmigración muy dura, muy dura. Esto lo ha aprovechado Biden. Ha empezado, la primera vez que en realidad se le ve en campaña política, ha ido por los estados del sur, Nevada, Arizona, buscando el voto latino y diciendo, a ver, si votáis a Trump vais a encontraros con una ley como la de Texas, que está recurrida 2 veces pero que la puede poner en marcha él. O sea, hay que votarnos a nosotros. Está claro. Solo un Sí. pequeño apunte, porque no me ha dado tiempo. Hoy he hecho el guión del noticiario geopolítico, pero no me ha dado tiempo a hacerlo. Y estaba viendo que han puesto sanciones los Estados Unidos a la gran naviera de petróleo y tal, a Chevron-Conflot, la rusa, y los de Reliance, la impresionante empresa petrolífera india que tiene las grandes refinerías de Bombay, ha empezado a rechazar envíos. Con lo que si sumas eso a los bombardeos de las refinerías, no estaremos, y esto es otra vez conspiranoia pura, no estaremos ante una estrategia para tratar de dañar el mercado petrolífero de los rusos y que los precios suban un poquito más, que a los americanos tampoco les vendría mal. No lo sé. No, yo tampoco lo sé, pero me ha parecido que, bueno, es notable que las cosas se empiecen a mover en esa dirección. Bueno, y luego el tema de Hamas, hay que mezclarlo, y sobre todo el de Gaza. En Qatar siguen las conversaciones entre, no se sabe bien si están cara a cara Hamas y el Sahal, el servicio secreto, no, perdón, el Mossad, el servicio secreto israelí, o si se hace por intermediarios egipcio, Qatar, etcétera, etcétera. Pero parece que debe haber algo bastante avanzado porque hoy nos ha sorprendido Estados Unidos llevando a la ONU una resolución para pedir un alto el fuego inmediato en Gaza. Claro, si Estados Unidos hace eso, ¿qué es lo que supone que va a pasar, no? Yo antes os comentaba, hoy la noticia que yo iba a contar, esta exclusiva de Wall Street Journal, que al parecer un plan secreto de Israel para enviar ayuda humanitaria a Gaza, si es que esa ayuda es repartida por empresarios y por políticos gazatíes, es decir, palestinos, que sean anti-Hamás. Y pues, lo que comentábamos antes un poco era... Difícil lo tienen. Difícil lo tienen. Una cosa bastante compleja. Para salir en masa. Vamos a estar todos. Yo me imagino a los empresarios. Yo soy anti-Hamás. El político. Yo lo soy, ya lo saben, pero... Todos. No sé, pero bueno, ahí está el tema. La consecuencia de esto, porque claro, Estados Unidos es muy raro que dé este paso sin tener un cierto, no apoyo, sino anuencia de Israel. Porque si a Estados Unidos da este paso, se aprueba esta resolución, Israel dice que no, Israel evidentemente quedará como siempre, pero Estados Unidos va a quedar fatal. Entonces es probable que esto esté relacionado con lo que hemos estado viendo, con que esté a punto de anunciarse la primera parte de aquella tregua que hablamos. Liberación de unos cuantos rehenes, mujeres, niños, etcétera, de soldados, y a cambio liberación de presos palestinos. Y luego la siguiente ya se andará, ya se hablará. Es posible que estemos hablando de eso porque eso te permite pasar el Ramadán, que es lo que dijimos, y que te recordar que termina el día 9 de abril, te permite pasar eso, te permite a Netanyahu, le permite tener rehenes, los que puedan, liberarlos y entregarlos a las familias, que hay mucha presión por ahí. A Hamas le permite decir, hemos conseguido liberar a prisioneros, y la siguiente fase pues ya se verá. Porque claro, lo que pide Estados Unidos y Naciones Unidas es una tregua, no pide nada más. Ni definitiva, ni liberación de soldados, ni retiradas israelíes, ni nada. O sea que... Pues las noticias de Israel eran, estamos presionando a Hamas, hemos matado a 15. Ya, vale. Y medio túnel. Hemos derribado medio túnel. Pues ya veo por dónde va la negociación. Esperemos que sea una buena noticia, sobre todo de cara a la entrada de comida. Lo importante es la entrada de comida, claro. Pero la entrada de comida dentro de 10 días máximo, no un plan a 6 meses para... No. Sí, porque ya todo el mundo habla del hambre. Es que están pasando hambre, o sea, están comiendo una vez al día muchas veces. Mucha gente solo come una vez al día. Y de ahí a que los más débiles se mueran no va nada, para nada. Está comprobado en muchos sitios. Eso es lo que tenemos encima de la mesa y es lo fundamental.
Y el plan este de Israel, pues bueno, es una propuesta como para decir, va, estamos haciendo algo en este área que no les interesa para nada. No les interesa para nada. Bueno, eso está claro. Si hay una tregua, algo se puede hacer. Si una tregua permite que acceda a ayuda humanitaria, sobre todo comida, incluso se le podría sugerir a Israel que abriese sus propios puntos fronterizos, ¿no? No lo Digo veo. sugerir. Pero esto desde el principio de la guerra, ¿eh? Lo hemos Claro, No hablado. lo veo, Jorge. Pero, yo no lo si veo. no lo hemos visto antes, ahora lo que hay mucha declaración de los bombardeos empiezan a ser como al principio. O sea, Ya. cosa Sí. intensa, empieza aquí a caer de todo. Es verdad. O sea, que los israelíes están a lo suyo. Por partes, vayamos Sí, por sí, partes. sí, sí, sí. Probablemente ya, como debían de estar en conversaciones con Estados Unidos y previendo esto, lo mismo han dicho, vamos a rear fuerte antes de que nos cierren el grifo, no lo sé, me imagino, porque tampoco tiene mucha explicación ese cambio de estrategia, pero bueno. Yo creo que va por ahí. Mezclas que en Ramadán no se produzca un ataque fuerte. Mezclas que Israel pueda haber a unos cuantos rehenes vivos y entregarlos a las familias, que es muy importante en la política Sí, eso para la interior de política Israel. interior es muy Porque si te importante. quedas con un número de rehenes relativamente pequeño en manos de Hamas, es más fácil para Israel todo, dentro y fuera. Te quedas con que Hamas tiene liberados a parte de sus presos y evidentemente existe la posibilidad de que entre más comida, que es para mí lo gordo. Sí, claramente. Vamos a verlo. Más cositas. Bueno, más cositas. He puesto ahí a la presidenta Maya Sandu de Moldavia, porque porque la semana pasada, cuando hubo las elecciones presidenciales en Rusia, a alguien se le ocurrió en Transnistria poner 4 mesas electorales para votar en las presidenciales rusas. No se sabe el resultado. Iba a decir que había sido el presidente aragonés, pero... Oye lo que ha dicho, oye lo que ha dicho. No se sabe el resultado, nadie ha hecho el recuento, pero solo con eso queda la noticia Moldavia diciendo, a ver. Vamos a ver un Pero, vamos, momento. yo lo que no comprendo es que se conozca a posteriori. Porque la gente que iba a votar en esos sitios lo sabría antes. Luego alguien más lo sabría. No sé, yo creo que esto fue que alguien, no se sabe quién, evidentemente, muy difícil de identificarlo, decidió poner 4 mesas electorales, luego poner una bandera Y ya y está. decir aquí se vota Aquí se en vota. las presidenciales rusas y el que quiera que venga Que venga y y que que vote. Y luego va y lo retuitea. Y están las becas de la mañana. Mirad esto, hace las fotos, Claro, hace las lo fotos. sube, aquí ¿Ya mira. tenía alguna consecuencia esto? No va a tener ninguna cosa. Bueno, sí ha expulsado a un diputado, A un diplomático diplomático. ruso en Moldavia. Bueno, pero eso... También como lo del ministro de Economía cubano. A ti. venga, fuera. Te ha tocado. Ala, Te largo. ha tocado que Venga, tú aquí largo. no haces nada. El que se iba a jubilar o algo así. Qué barbaridad. Bueno, en Haití están intentando formar una especie de consejo de transición de 8 o 9 miembros de las distintas facciones políticas que hay en Haití, que es algo bastante difícil de reconocer, pero corresponden a los, digamos, los últimos gobiernos que ha habido, que cada uno se constituía mediante un golpe de Estado contra el anterior. Se supone que esos son facciones políticas. Es lo que legitima, ¿no? Allí el poder, de alguna forma, bueno, el golpe de Estado. Los que han hecho algo, por ejemplo, dar un golpe de Estado, pues a lo mejor pueden controlar una parte de la población. La idea es, si ustedes han dado un golpe de Estado para tomar el poder, tendrán algún tipo de estructura. de ascendencia sobre alguien, ¿no? Para que les hagan caso. Mientras la violencia sigue, parece que los gangs de ahí lo que se están dedicando ahora es a saquear las zonas que tienen algo de recursos. Que dicen, bueno, esto aquí no sabemos cómo va a ir, vamos a saquear, que lo único es... Y estamos ahí en ese impasse que también durará mucho. Y finalmente, bueno, en Afganistán, como siempre, ha habido un enfrentamiento entre los talibanes de Pakistán, que han atacado al ejército pakistaní en un puesto fronterizo, y a cambio el ejército pakistaní ha contestado sobre las bases de esos talibanes en Afganistán, con lo cual ha habido muertos civiles en un lado, muertos civiles en el otro, y en eso estamos lío. continuamente. Y protestas de unos grupos y otros. Yo los a otros. Y la última pregunta, la respuesta que, bueno, pero la noticia que tenía es que Wang Yi, el no ministro de Asuntos Exteriores de China, sigue actuando de no ministro, espero que le den unas dietas considerables, se ha ido a Australia, está ahora en negociaciones muy discretas, porque este hombre es muy discreto. Sí, es muy discreto. Comerciales, políticas, para intentar mejorar algo en las relaciones con Australia. Australia ha hecho gestos más que suficientes. Bueno, Albanese lo hizo con bastante claridad. A lo mejor China ha dicho que a lo mejor reduce parte de las tarifas arancelarias de algunos productos australianos que no son el carbón, o sea, no son los importantes, como os podéis imaginar, pero algunos sí. Y a cambio de eso intentar acercarse. También de paso va a pasar por Nueva Zelanda. Porque Wang Yi cuando se pone... Bueno, ya que hace el tour... Pues ya que hace el tour, yo Que creo que es como... Además es que Blinken se había ido a Corea del Sur y a Filipinas. Sí. O sea que
Estamos aquí. Toca. Y además ya se acabó la fiesta del Año Nuevo Chino. Exacto, o sea, esa es la cuestión. Y los australianos han levantado un arancel, no me acuerdo aquí, Wang Yi estaba muy contento. Sí, y creo los chinos se le habían levantado lo del vino. No me O acuerdo. sea que está ahí mucha pero buena lo voluntad. del vino no, pero tiene relación con una cosa que cuento yo luego. Bueno, cuando pero llegue el turno de entre noticias. tanto, los Estados Unidos invierten 850 millones de dólares en Australia para sacar tierras raras y el gobierno de Albanese invierte 500 millones para procesarlas. O sea que aquí una vela a Dios y otra al diablo. Eso es lo que se llama una joint venture. Exactamente. Que Se nota que es profesor de economía. Estoy estudiando inglés otra vez. ¿Qué Eso- más? Eso es lo que está en marcha. Hay más cosas, ya las iremos contando. No, la semana que viene no tendremos Lógicamente. geopolinómicos. Estaremos de procesión. Lógicamente. Estaremos cada uno en la procesión que pueda. No, yo estaré debajo del paso, Tú estás debajo del paso como si él yo- debajo de la mesa. Yo también, pero en el Metropolitano, aguantando al cholo. Pero bueno. Todos sabemos dónde vas a estar tú, que es en algún monte perdido. Algún monte perdido. No lo digas. Y esto es lo que está pasando. Hay más cosas en marcha y seguirá habiendo muchas. Por ejemplo, ya en su momento hablaremos de ellos. A finales de abril, principios de mayo, tenemos elecciones en la India, que son las elecciones democráticas más multitudinarias del mundo. Ya lo explicaremos un poco con detalle porque Pues vale la pena. habrá que explicar cómo Modi controla eso con mano de hierro. Deberíamos. Es que estamos haciéndolo todo mal, pero deberíamos personarnos allí. Lo del crowdfunding se nos está yendo, ¿eh? Sí, Yo lo digo. Tuvimos nuestra oportunidad. ¿Pero qué quieres? ¿Que acabemos a palos como los pobres chinos aquellos en la frontera que nos sacan a palos de la India? Tan malos no somos. Tan malos no somos. Bueno, cuando nos pongamos a hablar. Ángel, Bueno, pues noticias. hablando de no puedo calificarlo de deshielo, pero sí un leve derretimiento de las relaciones entre China y Occidente. Esta mañana justo el Elíseo ha anunciado que Macron, estoy practicando francés, ha invitado a Xi Jinping a visitar Francia por el 60 Pero aniversario. el chino no acaba de... Espérate que acabe con el francés y luego ya me pongo con el chino. Ha invitado así a visitar Francia por el 60 aniversario que se hace este año del el establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países, y Xi Jinping ha aceptado salir de China y volar a Francia para eso. O sea, no es al revés, que normalmente acordaros que el viaje es en sentido inverso. Va él allí a presentar sus respetos al emperador chino, sino que es la Lo que montaña. yo, pues no lo entiendo, te juro no lo entiendo, porque es evidente que a Xi Jinping le gusta mucho el vino. Buscad fotografías La clave es esa. y se va a Francia La a clave beber es eso esa. que hacen allí. La clave es esa. Yo es que se venga aquí, La clave es esa. que se venga aquí, que le vamos a dar vino de Ya verdad. empieza el deshielo. Porque Empieza el deshielo, al parecer lo que Macron le quiere convencer a Xi Jinping es que, hombre, en Francia se está mejor que en Rusia. Hay mejor vino, porque en Rusia no hay vino. El que hay es de muy mala calidad. En Francia está muy bien, y sobre todo lo que quieren los chinos es, digamos, que no se produzca ese repliegue el temido repliegue de las inversiones europeas y norteamericanas, que, según unas fuentes sí está en marcha, según otras fuentes no está en marcha, y que vaya por ahí la cosa. Esa es una. La siguiente, yo sigo con el raca-raca, pero me sigue llamando la atención muchas cosas que veo, y es que antes de ayer miércoles, no, antes de ayer fue miércoles, Ayer fue el miércoles. martes. El martes se produce un anuncio un poco extraño, y es que la Comisión Europea, a través de su presidenta, Ursula von der Leyen, le ha pedido a un expresidente de Finlandia, de nombre Sauli Niinisto, con diéresis en la O, ni Niinisto, ni Niinistro, Ni esto, ni nada, el otro, ni ni nada esto. de nada, que prepara un informe sobre cómo preparar a la población europea, fundamentalmente a los civiles, lógicamente, para la defensa de Europa. Porque Finlandia sí que es verdad que tiene un sistema muy organizado desde hace muchísimo tiempo, además, dado que eran un país neutral, finlandizado y que no estaba dentro de la OTAN, ahora ya está dentro de la OTAN, pero sí que es verdad que tenían un sistema de defensa civil relativamente avanzado, y le han cargado este informe a este ex primer ministro finlandés para que prepare la cosa. Ahí lo dejo. La siguiente, ya entro en el capítulo de noticias bufas. Se ha creado un MAGA europeo, pero que no es Make America Great Again, es Make Europe Great Again. Pasa que no he encontrado prácticamente información de ellos. He visto la noticia en Político, he visto que han hecho unas declaraciones, pero no he encontrado información apenas en Internet. Así que si
nos ayudáis a buscar información sobre este grupo, pues estaremos agradecidos. Corre el rumor no confirmado que es Orbán el que está detrás de esto, y es verdad que Orbán estuvo la semana pasada en Malo Lago visitando al amigo Donald, pero... No me lo creo. Y hablando de Donald, os lo va a explicar Jorge mucho mejor el domingo, Sí. pero se ha quedado sin dinero, según él. Bueno, eso lo veremos. Hay mucho matiz ahí. Dicen que... Luego ya dijo que no, que sin dinero no se ha quedado, pero que es que lo que no quiere es malvender propiedades por debajo de su precio de mercado para pagar una multa de un juez que no tiene ninguna legitimidad. Pero bueno, ahí lo dejo. Tiene la pella de 400 y pico millones de un tribunal que le ha pedido de fianza y que dice él que no está en condiciones de pagarlo. Bueno, ya lo explicaremos con un poco de detalle. Porque Sí, ya me imagino que tendrá mucho jugo. Eso Jorge se encargará de explicároslo. Y como yo iba a hablar de lo que has hablado tú de Ninis, te iba a hablar de lo de que tú has hablado. Bueno, lo he añadido un poco y lo único que me queda, porque yo iba a hablar también de lo que había dicho el ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Landsbergis, que hay que prepararse para la guerra, que la guerra viene. Madre mía. Y sabemos que los alemanes han establecido un fondo de ciento y poco mil millones de dólares que se agotaría para 2027, y teniendo en cuenta lo que nos explicabas tú la semana pasada de esto de los cañones y la mantequilla, pues ya veremos de dónde sacan la pasta para eso de la defensa y demás. Y ya me ahorro lo del general francés en televisión francesa explicando dónde se ubicarían las tropas francesas a lo largo del río Dnieper para... Sí, es una cosa realmente genial. Sí, para poder frenar a los rusos. Estamos ahora en una deriva, también un general de la OTAN explicando que, bueno, la gente que tiene que hacer pequeños detalles. Tener en su casa baterías, papel higiénico, latas de comida, porque no se sabe. Esto no es que sea inmediato, pero en unos años vemos a los rusos destruyendo. Informativa terminamos. Vámonos a comprar. No, pero es cierto que está apareciendo una especie de locura que está obligando también a que los mandatarios europeos salgan al paso de estas cosas. Giorgia Meloni ha dicho que ni de guasa van a ver un italiano por allí, porque además como llevan el sombrero ese con la pluma, se les ve enseguida. Se vuelan. La ministra de Defensa española, 3/4 de lo mismo. Entonces, en fin, bueno, el bueno de Olaf Scholz, lo mismo. Ha dicho, mira, yo les he ayudado mucho, ya hemos gastado desde el principio, se está olvidando lo de los Leopard, que casi no los mando. Pero bueno, estas cosas. Y por otra parte, la cuestión de Hong Kong. Sabéis que en Hong Kong se ha aprobado una ley de seguridad nacional que no es que diga cosas muy distintas a cualquier otra ley de seguridad nacional, pues dice, prohíbe la traición, el sabotaje, la sedición, el robo de secretos de Estado, espionaje, pues oye, pues como cualquier otro sitio. El único problema es que las empresas privadas que están allí, claro, pues hacen muchas gestiones de investigación, por ejemplo, a otra empresa si la quieres comprar, o estas cosas del due diligence. Sí. Todo eso entra dentro de esto, no entra, hasta qué punto, qué implica en términos de control de las autoridades para esas empresas. Y ya estamos viendo que muchas empresas extranjeras están diciendo, pues no sé yo si me apetece estar en China. Claro. Entonces, y este es el problema que yo creo que... Eso me recuerda a la frase mítica de, usted haga la ley, que ya hago yo el reglamento. Creo que fue el conde Romanones, ¿no, Jorge? Me suena. Sí, lo que pasa es que en China lo que hacen es algo más sutil, muy chino, que es que hacen una ley más o menos genérica y luego no hacen reglamento, solo interpretación concreta. Y entonces el que tiene que interpretar es que dice, no, es que esto significa esto y usted lo ha hecho mal. Le dan al juez la chuleta con la interpretación. Tienes que interpretar esto exactamente y no otra cosa. Ese es el problema. Es más refinado el tema. No hacen reglamentos. Con lo cual, madre mía. En fin. Bueno, pues esta es la cuestión. Ya la hemos contado, pues ahora nos vamos directamente a la tertulia, si aquí la encuentro, la carátula. Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia y nos toca tertuliar hablando de qué temas. Pues por ejemplo, podemos hablar de la República Centroafricana, que está puesto ahí un mapa. República Centroafricana. Para que nos ubiquemos. Pero si esto es propiedad de Putin. ¿Dónde está eso? No. Está en el centro de África, no creo. Está tan claro. Creo que es una república. Hasta ahí podemos leer. Joder, madre mía, qué cosas. Y la capital se llama Bangui porque lo pone ahí. Exactamente. ¿Bangui ahora la han cambiado? No. Sí, hombre. Tiene mucho tiempo que se llama. Sí.
La capital sí, pero el resto hay otro nombre. Te hablo cuando asistía a la GB, me refiero, no ahora. No, lo que cambiaron fue lo de Burkina Faso, que se llamaba Alto Volta hace mucho tiempo. Eso, que estaba yo liando. Claro. Ay, madre, sí, Alto volta, el volta bajo, aquello que estudiamos. Tanto, Claro. sí, Efectivamente. No, el nombre además es un nombre evidente porque es descriptivo, está justo en medio de África, entonces no se mataron mucho la cabeza. República Centroafricana, como dice Óscar, es territorio de Putin, de Prigozhin, de Wagner, del Africa Corps, etcétera, etcétera, pero parece que las cosas pueden cambiar. Y eso es lo que tenemos que mostraros o sugeriros, porque esto no sabemos, como siempre, no se sabe muy bien qué es lo que está pasando, porque ha habido unas declaraciones del portavoz del presidente diciendo que, bueno, República Centroafricana tiene acuerdos militares, sobre todo con Rusia, pero también con Marruecos, con Angola, a efectos de la defensa, etcétera, etcétera, pero estaban considerando ampliar el abanico de proveedores. Y entonces, dentro de los proveedores va a entrar una empresa que se llama Bancroft Global Development, que si me pones por ahí el logo, me parece que está puesto, estos señores de aquí, no he conseguido encontrar una fotografía del cuartel general, ¿por qué será? No sé. Entonces, cuando tú entras en la página de estos señores, lo que ves es lo del Global Development, lo ponen ellos como, bueno, ayudamos a los países en los conflictos en los que se puedan encontrar, militares, no sé qué, entrenamos, etcétera, etcétera. O sea, que parece ser que se dedican fundamentalmente a esto. Por ahí he puesto otra fotografía de estos señores de Bancroft Global trabajando en Somalia, que es donde han estado durante ya bastantes años con contratas diversas con el gobierno. Parece que por gestos le está diciendo dónde se come y la señora ahí a la vuelta a la esquina 2 manzanas más abajo. A esto se dedican, pero esta fotografía yo la he cogido directamente a la página de Bancroft, no es que creáis que esto es una cosa más o menos desconocida. O sea que ellos hacen publicidad, lo que han estado haciendo en Somalia, se supone que con cierto éxito, desde hace bastantes años. Hay que recordar que Estados Unidos desapareció de Somalia, se ve que no del todo. Estados Unidos desapareció, Bancroft siguió ahí. Global Development, lógicamente, la Embajada de Estados Unidos ha dicho que esto es una compañía privada, como cualquier otra. Es como si desembarcara ahí la NBA, ¿no? Una cosa así, una compañía privada. Una franquicia. Vamos a hacer un poco de baloncesto. Pero lo que llama la atención es eso, que sea el gobierno de Centroáfrica el que ha confirmado que están en tratos, en negociaciones. ¿Eso qué significa? Pues lo que significa fundamentalmente es que evidentemente el Africa Corps también de Rusia tiene una dimensión reducida. Digan lo que digan, ya no tienen el apoyo financiero que tienen en su momento. Claro. Claro, República Centroafricana y quizá otros necesitan más apoyo. Han echado a los franceses de todas partes, evidentemente. Claro, República Centroafricana dice, tenemos un problema con los yihadistas bastante gordo. Luego tienen problemas, que eso es menos conocido, en buena parte de África, de enfrentamientos entre poblaciones locales distintas. Poblaciones por razones tribales o por razones de que no son pastores y otros agricultores, ahí los enfrentamientos son muy duros, muy duros. Entonces, están explorando la posibilidad de dar entrada también a esta compañía. Claro, si entra esta compañía, tienes ahí el Africa Corps, los franceses están todavía en Chad, que es donde por ahora más o menos se mantienen. De momento aguantan, ¿no? De momento aguantan. Y poco más. Ya empieza a haber muchas compañías, y fijaros de qué país no hay compañías, que también es significativo. Que es muy significativo de qué país no hay compañías, porque dicen, nosotros pensamos que aquí no hay mucho que rascar. No, claro. Pero es un proceso muy significativo. Cuando hablamos el otro día, los militares nigerianos han echado a las tropas norteamericanas, asesores, etcétera, etcétera. Dices, bueno, pero ¿será suficiente los mercenarios de la Africa Corps rusa, con los medios que tienen ahora, con el dinero que será mucho más reducido que tienen ahora para todo el lío que tienen ahí? Y con los operativos ucranianos detrás de ellos también, porque si han podido Dándoles atacar en caza. Sudán, eso no quiere decir que no lo hagan en otro sitio, además. O sea que, en fin, que las cosas dan muchas vueltas, como ya sabemos perfectamente, por eso los franceses siguen en Chad. O sea, no se han retirado del todo, están todos agrupados en Chad, por si acaso mirando y diciendo, bueno, según cómo vaya la cosa, igual en algún sitio de estos nos llaman. La verdad es que se está montando de tal forma. Las matanzas ahora mismo en Darfur son espantosas. Terrible, está claro. produciendo un verdadero genocidio. Sí. Y además, claro, moviéndose también hacia el Chad. Hacia Chad, porque son las mismas tribus. Parte de Son las las tribus mismas árabes tribus. de Darfur, del oeste de Darfur, son de Chad. Y de hecho, Dagalo ha reclutado mucho en Chad. Ha reclutado muchos soldados en Chad. Entre grupos que étnicamente son parecidos,
asimilables al suyo. Que la cosa está dura. Entonces, ¿tú crees que realmente hay grieta para que se puedan colar ahí en República Centroafricana otros? Sí, yo creo que sí, porque es que el gobierno es muy débil y tiene muchos retos que no es capaz de afrontar por ahora. Ya veremos, el de Malí parece que es un poco más potente militarmente, pero el de Níger tampoco lo veo. Lo que pasa es que Níger no tiene tantas amenazas de yihadistas, porque la zona interior del desierto de Níger está mucho menos poblada que la de Malí. A mí me parece muy sorprendente que el Africa Corps le haya hecho un ofrecimiento, una oferta mejor que los Estados el Africa Corps haya hecho una oferta mejor que los Estados Unidos a Níger. Me parece sorprendente. Yo tengo la sensación de que no sé si es una oferta mejor o que eso les permite a los militares nigerianos quedarse con más parte del dinero directamente. Claro, por eso me refiero, que está claro que No sé. ahí ha habido que digo yo, ¿no? Algún tipo de oferta que Algo han ha dicho pasado. ellos, pues mira, pues no me convence. Algo ha pasado. Sí. Yo lo que quiero es esto, ¿me lo vas a dar? No, va contra mis principios. Pero Pues algo ha pasado, sí. aquel tiene unos principios como lo ha dicho diferentes Marx. y funcionan. Sí, se están moviendo muchas las cosas en todas estas zonas y en más zonas. Vamos a ver qué pasan las elecciones de este domingo en Senegal, que son importantes por lo que significa Senegal de estabilidad en África. Fundamentalmente, en Nigeria sigue habiendo muchísimos problemas, pero son problemas ya que no están relacionados con el yihadismo, sino con la incapacidad del Estado de controlar el territorio directamente. Porque cada vez hay más secuestros, más bandas operando. Estas son bandas parecidas a los gangs de Haití, De Haití, claro. que secuestran para obtener dinero y con eso y con dinero que sacan de otra cosa, de explotación de especies protegidas, etcétera, etcétera, se financian. Lo que pasa es que El mientras, gobierno no es capaz. mientras en Haití son bandas callejeras, Sí. porque la densidad de población, aquí es lo contrario, la densidad de población está solamente baja, se puede organizar en guerrillas con control territorial amplio, además, Sí, sí, pero sí, no sí, deja de ser lo mismo, efectivamente. Es un proceso, yo entiendo, de debilidad de los estados centrales por muchas razones, que se suple como metiendo gente que tiene sus propios intereses y sus propias agendas, en el Claro. mejor de los casos. Eso, En otros casos sí. porque no puedes controlar el territorio, como es el caso de Nigeria, que ahí yo creo que ni siquiera se atreve a meterse nadie. Sí, porque hace una semana, una cosa así, me parece, no sé si leíste la noticia, un grupo ha secuestrado, no sé si a 60 Sí. chavales, críos de Sí, colegios sí, o así, además secuestran gente de colegios para pedir rescate. y ha pedido rescate de $650.000, me parece, una cosa así, pero ya son delincuentes... Claro, pero que hay muchos. Sí, no, En no, que Nigeria hay hay muchos. muchísimos que están viviendo de eso. O sea que la situación, digamos, un grupo como Bancroft, pues eso posiblemente a lo mejor puede, en su caso, actuar. Ángel. Puede tener efectos, pero poco más. Y claro, eso significa que si vas a pagar a Bancroft, pues el dinero que estás utilizando para pagar a otros, o hay más dinero o les concedes aproximadamente. Yo no veo a Bancroft trabajando como el Africa Corps, que tiene una pata económica, que es de hospitalización de recursos naturales, etcétera, etcétera. Yo no veo a Bancroft. Bancroft lo veo más como una consultora de seguridad, digamos, que es pagada... ¿Quién iba a decir que Anne Bancroft, la famosa actriz, iba a fundar una... Vale, de acuerdo, me voy. Bueno, es que no controlo tanto. Me marcho. No controlo tanto. Pero que el modus operandi de las compañías norteamericanas ha sido más bien ese, ha sido más bien a contrato, pagadas por hacer operaciones concretas, mientras que lo que ha hecho Wagner y lo Africa Corps es vivir en parte sobre el terreno de lo que sacan de la explotación económica. Aparte que tengan dinero del Kremlin, que el Kremlin siempre tiene menos dinero y hará mucho menos para inyectarles, que yo creo que está detrás también de esto. O sea que la situación en toda la banda del Sahel pues está Es mejorable. mala. Es mejorable. Manifiestamente mejorable. Manifiestamente mejorable. En fin. Ángel, ¿quieres ir tú o voy yo? Tú eres el jefe, tú mandas. Pues no sé, como quieras. Si además todos sabemos que en la universidad solamente hay un jefe que eres tú. O sea, No des pistas de dónde estamos, vamos a ver, ni de cómo está organizada la cadena de mando. quería decir, en los túneles secretos de geopolinómicos el que manda eres tú. Claramente. ¿Voy yo? Vale, Venga, tira voy yo. tú. Venga, espérate, déjame que me ponga... Vaya follón tienen los chicos allá afuera. Bueno, pues yo de lo que os voy a hablar hoy es acerca de... Perdona, que bajo. Bajas, Que baja, me baja, meto en baja, clase, sí, baja. pero es que esto no puede ser. Esto no puede ser, es una vergüenza. Pausa, un momento. Bueno, pero esta juventud tiene derecho a divertirse.
Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Más todavía. Las cosas son así. Bueno, yo os voy a hablar hoy de cómo se está complicando la cosa dentro del Cuerno de África. Bueno, en las aguas territoriales del Cuerno de África, no por culpa de los hutíes, que sería lo previsible, pero también por culpa de los hutíes. Sabéis que los hutíes se han puesto a lanzar de todo tipo de cosas y eso ha generado en los últimos tiempos pues una interrupción del tráfico marítimo. Pero también un desvío de los recursos navales que estaban destinados principalmente a acabar con la piratería hacia otras regiones. Ahí tenéis lo que es el Cuerno de África, pues en toda esa región, como veis, de la entrada del estrecho de Bab el-Mandeb, pues ahí estaban operando muchos piratas somalíes. Los piratas somalíes habían sido más o menos laminados desde 2014, todavía había algo ahí que podían hacer, pero la operación Atalanta había conseguido evitar que la actividad de la piratería fuera importante. La verdad es que hubo un momento que esa actividad fue lo suficientemente importante como para que el coste económico de la actividad de la piratería llegara aproximadamente a los 7.500 millones de dólares, con lo cual imaginaos que el asunto fue, en fin, no pequeño. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora que no están todos los ojos puestos en la piratería, sino que están puestos en qué hacen los yemeníes, pues aprovechando que el gato está dormido, pues los ratones bailan como habitualmente sucede. Entonces, fijaos que lo que es la actividad de la operación Atalanta se extendía por una cantidad de mar impresionante. Aquí lo tenéis en este mapa, pues era todo el Mar Rojo hasta casi el Golfo de Hormuz, el estrecho de Hormuz, bajaba hasta el norte de Madagascar y luego toda la costa de África hacia el norte. Una cantidad de kilómetros cuadrados o de millas cuadradas marítimas de la pera limonera. Claro, ahora mismo el problema lo tenemos aquí situado, alrededor del Cuerno de África. Como toda la actividad se centra más bien hacia el norte del estrecho de Bab el-Mandeb, lo que es el Golfo de Adén ha quedado desprotegido. Y la piratería somalí pues se ha lanzado alegremente al combate, a ver qué pillo. ¿Y qué está pillando? Pues está pillando bastante. O sea, está encontrando, por ejemplo, esto es de hace 3 días, pues un buque bangladesí que iba por allí, lo secuestraron 50 piratas somalíes en el Océano Índico. Y claro, esto afecta inmediatamente a los costes, a los fletes y a los seguros. Que afortunadamente empezaban a reaccionar de forma bastante positiva. O sea, esto es lo cierto, los últimos tiempos demostraban que el mercado se había adaptado, que es lo bueno que tiene el mercado. Bueno, pues vamos a ver cómo recauchutamos la cosa. En principio el efecto es como una sobrereacción, claro, pero inmediatamente los mercados se van adaptando y como veis aquí tenéis el coste de enviar contenedores de acuerdo al índice de esta empresa de Drewry, que es una de las empresas fundamentales del cálculo de estas cosas, de los fletes y demás. Sí, vamos a cerrar un poquito la ventana. Es que es juernes ya. Es juernes. Bueno, pues en cualquier caso, los costes de transporte, como veis, también estaban empezando a declinar. Aquí tenéis los costes de enviar lo que sea desde Shanghái hasta Rotterdam o a Los Ángeles o a Génova, a Nueva York. Muchas de estas mercancías no van por el Pacífico, sino que atraviesan el Mediterráneo para ir al norte de los Estados Unidos y la costa este. Y bueno, pues las cosas estaban yendo bien. Ahora tendremos que ver si aquí se produce una reacción de incremento de esos precios que podrían llevar a que hubiera un repunte de la inflación. Fijaos, estos son los costes de cómo ha variado el índice compuesto y el coste de los transportes, y aunque en la última semana veis que hay bajadas del 4%, del 5%, el cambio anual, el cambio acumulado es bastante importante en algunos casos. En algunos otros se ha reducido mucho. Nueva York, Rotterdam, lógicamente, porque al fin y al cabo estos pueden ir, el comercio puede ir a través de bordeando África y luego desde allí pues ya la competencia puede funcionar de otra manera y rebajar los precios. ¿Quién está tratando de solucionar todo este problema? Pues como los recursos de los demás están pillados en tratar de atacar a los hutíes, los que están solucionando esto son los indios. El barco bangladesí que os decía yo antes, pues, el que os decía yo antes, ese barco bangladesí fue liberado por la Armada India.
que está empezando a tener una intervención muy importante en toda esa región, en el Océano Índico, en el Golfo de Adén y lo que es en general todo el Cuerno de África, específicamente dedicado a darles palos a los piratas somalíes. Porque además, como os podéis imaginar, pues Somalia no es que tenga muchos recursos para poder hacer frente a estas cosas. El otro día, en declaraciones, el presidente de Somalia, Mohamud, este señor decía, vamos a ver, yo tengo 720 marinos preparados para la Guardia Costera y 4 barquitos. ¿Qué quieren que haga? Yo no tengo mucha capacidad. ¿Eso no es lo que le pasa a la Bundeswehr con los Leopard? Claro, exactamente lo mismo, que le manden unos Leopard. Un par de matices, sí. Matiza. El primero, los indios tienen ya hace tiempo 7 barcos de mediano calado militares dando vueltas por todo el Índico, más de forma continua, más o menos por determinadas rutas. Y hace mucho tiempo, no es que sean muchos barcos, pero son suficientes como para disuadir, sobre todo porque les permite focalizarlos en unos sitios concretos donde hay problemas. Y eso lo van a seguir haciendo, porque evidentemente está en su interés. Y bueno, al final eso nos ayuda a todos. Y luego el otro problema es que Somalia en realidad no es un país, son 2 o 3. Con lo cual el presidente somalí podría controlar un poco la parte este que da al mar de Somalia, pero ni Somaliland ni el Punt, que son independientes por su cuenta, puede controlarlos. Y si Somalia tiene, ¿cuántos? 700 marinos, pues Somaliland yo no sé si tendrá marinos y si le interesará. Pero tiene exceso de marinos respecto al número de patrulleras que tiene, lo cual Claro, puede eso hacer seguramente, rotaciones de banquillos. Claramente. Además, especificaba que eran banquillo, 720 altamente preparados. Contados. También habría que preguntar Lo que significa exactamente eso. qué significa eso. De cualquier forma, no quiero terminar esta intervención de la tertulia sin fijarme en la verdadera noticia de lo que está ocurriendo, en enfatizar el verdadero peligro que tiene realmente todo esto que se produce en el Mar Rojo. Y es que, según la publicación de Trumpet, que es parte de la Iglesia de Dios de Filadelfia, esta crisis del Mar Rojo está a punto de cumplir una profecía bíblica y, por lo tanto, una profecía más del fin de los tiempos. Porque, según Daniel 11:40, y en el tiempo del fin el rey del sur lo atacará, y el rey del norte vendrá con él como un torbellino con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará en las tierras, e inundará y pasará. Bueno, pues yo siento daros esta mala noticia, porque según esta ¿Eso se refiere revista, a la dana de Semana Santa? debe ser eso. O sea, que con esta bomba informativa yo casi me voy ya directamente de Semana Santa. Pero esto del rey del sur y del rey del norte se puede aplicar como a... Juego de Tronos, creo yo. Como a un partido Sevilla-Bilbao. Por ejemplo, una cosa así, lo que tú quieras. O sea No que, puedes, vamos, hasta a lo que tú quieras. Iba a decir antes un Atleti Madrid, pero ya no, porque ahora ya... Yo he de está reconocer más o que menos a estaba la altura. buscando bibliografía y para poder hacer esta parte de la tertulia. No, pero hay Un un relámpago detalle- de frío ha recorrido mi... Pero hay un detalle mi mucho médula más espinal. preocupante que he visto. Si puedes poner, por favor, otra vez la diapositiva de la operación Atalanta, que es que me he quedado un poco descolgado ahí al ver... Esto es 2015, ya cuando ya estaba bastante... Ya, solucionado. pero analizando el nombre de los barcos implicados en la operación, he querido ver al principio PSG Bayer, Ayer, luego es sigo verdad. leyendo para abajo y veo FS Bar, digo, me falta el PHS Florentino. El PSV. Digo, me ha parecido todo, pues los españoles, bueno, Galicia, en fin, Infanta Cristina, bueno, María las Mercedes, pues bueno, muy bien, pero vamos, venir ya con el Bayer los alemanes y los franceses con el Bar preparado, Ahí me está, parece con el muy bar mal preparado. gusto. Es muy mal gusto, claramente. Bueno, pues ahora le toca a Ángel. Sí. A ver, Ángel, ¿qué nos tienes que contar? Bueno, Espérate que busque tus transparencias, que siempre son demasiadas. Está la cosa muy revuelta. en Europa. La manifestación esta que... No, la primera, la de la manifestación, simplemente, es que la foto la he puesto porque por ahí pasaba todos los días para ir a trabajar cuando trabajaba en Bruselas y digo, hombre, qué chula. Además, se ve arriba el tren de cercanías que pasa por O sea, encima. reconoce que la has mirado y has dicho, uy, esa calle sigue igual que Que siempre. siempre igual que siempre, claro. No, siempre había follón en esa calle. No, y lo de abajo son los antidisturbios belgas que son muy sufridos, los pobres. Yo Por cierto, les admiro antes de que muchísimo. empiece ese tienes cuarta abajo, ¿os acordáis de aquel hotel en Grecia, en Atenas, que tenía siempre enfrente unos antidisturbios que estaban en la esquina? Sí. Y la calle de enfrente, al lado del museo arqueológico, estaba lleno de drogadictos. Ah, sí, y el sí. edificio anexo
que estaba ocupado y que hacían reps por sí, la sí. noche. Era la facultad de económicas de la universidad. Era todo genial. Era todo genial. Era todo aquello, genial. joder, Bueno, cómo perdona nos que te vemos allí. ataca. No, pues con esto seguimos lo mismo. No lo veréis seguro en el vídeo, pero la foto de arriba, efectivamente, son las protestas de los agricultores. En este caso creo que eran flamencos, si no recuerdo mal, porque allí recordaros que se manifiestan un día uno y otro día Por otro, separado. no coinciden nunca. Sí. Y los de abajo son los sufridísimos antidisturbios de la capital de Bruselas, que toda mi admiración para ellos. Y en este caso, si les veis ahí, podéis apreciar un poco oscuritos los escudos, no sé si lo apreciáis. Bueno, pues para que veáis que las manifestaciones en España son en realidad unos juegos florales comparado con lo de Bruselas. En Bruselas esas manchitas que veis ahí son purines de cerdo, porque hubo un agricultor flamenco que se fue con la cuba y empezó a rociar a los sufridos antidisturbios de la... Es que el que no ha visto cómo sale en la ducha de... todo me apoya. Y luego, bueno, si no lo ha leído, no sabe... Todo esto viene a que hemos tenido una semana... prácticamente no ha trascendido a los medios de comunicación españoles, porque estamos entretenidos con otras cosas, pero sí que ha tenido bastante repercusión en los medios europeos, porque hemos tenido una semana muy entretenida en Bruselas, de muchas idas y muchas venidas. Y todo viene a cuento, no tanto de los agricultores propiamente dicho, sino que viene a cuento de qué hacemos con Ucrania. Entonces tenemos hoy Consejo Europeo y tenemos dos discursos que pueden parecer antagónicos dentro del Consejo Europeo. Tenemos prácticamente un kumbaya unánime de hay que apoyar a Ucrania, pero no soltamos el dinero, pero hay que apoyar a Ucrania, pero no soltamos el dinero. Tenemos la idea de, bueno, nosotros no soltamos el dinero, pero se lo quitamos a Vladimir, de los famosos rendimientos de los activos. Eso parece que la cosa ya va más o menos, claro, como no consiguen dinero de Estados Unidos ni dinero de aquí, pues bueno, se lo quitamos al otro. Bueno, eso era más o menos era de prever. Pero lo que más me ha llamado la atención son los movimientos que ha habido alrededor de un tratado especial que se hizo hace 2 años para favorecer las exportaciones ucranianas y para ayudarles a generar PIB en medio del esfuerzo bélico, y era un tratado que permitía prácticamente la entrada sin aranceles y sin cuotas de importación de productos agrícolas ucranianos a la Unión Europea. Claro, todo eso que empezó con grandes, sí, vamos a estar no sé qué, ya sabéis que tuvo muchos problemas pocos meses después, sobre todo en la frontera con Polonia, pero también en Rumanía, de los agricultores polacos y rumanos que se quejaban que estaban inundando sus mercados locales de grano ucraniano y que estaban bajando los precios y que ya estaban produciendo a pérdidas. Hasta aquí, más o menos, la historia todos lo conocemos. Después se produjo las grandes manifestaciones de agricultores en toda Europa, que empezaron, si no recuerdo mal, por orden, creo que empezaron en Alemania primero, luego pasaron a Francia, después han venido a España. Creo que los italianos también se unieron después, casi a la vez que los españoles, y que sigue la cosa un poco en ambiente. Y esta semana tocaba renegociar o renovar, mejor dicho, ese acuerdo con los ucranianos para ver si les dejábamos seguir importando libres de aranceles y sin cuotas sus productos a la Unión Europea. Y resulta que en un movimiento de último minuto, además, que fue el martes por la noche, en la reunión de embajadores, de representantes de los países miembros en la Unión Europea, Polonia y Francia se descolgaron con una propuesta para empezar a limitar determinados productos. Hablo de memoria, pero casi estoy seguro que era pollo y lácteos, pero creo que también se incluía aceite de girasol, de tal manera que lo que se hacía era, o lo que se pretende hacer es que cuando se produzca un exceso de importaciones procedentes de Ucrania a la Unión Europea, estos productos, el mecanismo regulador de la Unión Europea, que estaba previsto que actuara 3 semanas después, pues se trataba que se importara menos y que se adelantara la intervención de las autoridades europeas 2 semanas. Todo esto, ¿a raíz de qué? Pues a raíz de que la mayoría de los sindicatos agrarios europeos, voy a decirlo con propiedad, pues no son los agricultores, son los sindicatos agrarios, que no son sindicatos de trabajadores, en la inmensa mayoría son sindicatos de empresarios, estaban acusando directamente a Ucrania de estar reventando los precios en los mercados europeos y que eso les obligaba, junto con las subidas del precio de los costes de energía y demás, a vender a pérdidas. Entonces, a ver si Macron quiere ir a Ucrania con soldados para evitarlo. Pues no te extrañe. Entonces los chicos de Político dejaron caer la perla diciendo, ¿y no serán los rusos? Y claro, ya sabéis yo
que digo, pues a lo mejor son los rusos. Como hace tiempo que no miraba los datos, digo, vamos a ver cómo está la cosa. Entonces, en las dos siguientes diapositivas vais a ver que me he encontrado con la sorpresa que las exportaciones de trigo de Ucrania, estas no son exportaciones a Europa, son exportaciones en general al mundo mundial. Pues la media de lo que tenéis en la línea roja a un lado y a otro, la de la izquierda es la media antes de la guerra y después tenéis el promedio después de la guerra, pues en promedio los ucranianos ahora mismo están exportando menos trigo que antes al mundo mundial, no estoy hablando de que estén exportando a Europa. Y si pasas a la siguiente, Óscar, por favor, lo que tenéis es que las exportaciones de trigo de Rusia al mundo mundial no es que no hayan aumentado, es que han aumentado, pero es que han aumentado, si de media estaban exportando antes 2,5, casi 2,6 millones de toneladas de trigo, ahora están exportando 3,8, es decir, es 1,3 millones de toneladas más. Casi un 50% más. Casi un 50% más. Luego, quien está realmente inundado el mercado mundial y, por lo tanto, el europeo de trigo, pero también seguro que de otros productos, es Rusia, no es Ucrania, y eso probablemente sea parte de una estrategia de guerra económica del Kremlin para hacer daño a los ucranianos. Y eso se ve reflejado en los precios. En la siguiente diapositiva es difícil de interpretar porque los precios que aparecen son los precios del trigo, de la tonelada que sale por el puerto francés de Rouen, que es uno de los precios de referencia del trigo en el mundo, y el otro es el Báltico. Entonces, el pico ese que veis en mayo del 22 es en el momento que se produce la invasión y en el momento que amenazaban con el bloqueo del Mar Negro, todas esas cosas, pero es que ahora mismo es verdad que el precio del trigo, como consecuencia de que esté el mercado mundial inundado de trigo ruso, pues está el precio por debajo de antes de que empezara la invasión. Y entonces, y no me resisto a la última diapositiva, que me ha parecido maravillosa. ¿Quién es el vencedor de todo esto? El de siempre. El de siempre, que ahí le tenéis subido en una cosechadora con cara de como decir, sí, es que sois unos pardillos, que es la cara que tiene. Así que no tiene que hacer nada Vladimir, porque en realidad quien les está haciendo el trabajo y quien le está ayudando a perjudicar a Zelensky son los sindicatos agrarios europeos. Y ahora es cuando se incendia Twitter, X ahora, y me zumban todo diciendo, eres no sé qué, no sé cuántos, pero es verdad que la situación es bastante complicada políticamente, no tanto para los Estados miembros, ahora mismo la situación es muy complicada a nivel europeo porque tenemos unas elecciones en ciernes y hay partidos grandes y de los del centro, en este caso es el Partido Popular Europeo, que con Úrsula está empujando mucho ese pacto verde para transformar el sector agrícola europeo en una cosa más sostenible desde el punto de vista ecológico, y está echando para atrás, y entre otras muchas cosas, esto es parte de ese echarse para atrás. Así que fascinante. Veremos a ver cómo se desenvuelve la cosa. Dice agente geopolinómico que las galletas campurrianas no bajan ni inundando el mercado de trigo. Vamos a ver. Ya os lo digo más veces que esto es transitorio, a ver si es que... Porque él es el que está siempre y venga. Mira, ya se ha apuntado Andrés con lo de esto por imprimir demasiado billete. Que de verdad... Es que Ángel, lo veo, como seguramente morí yo antes que él, irá allí y dirá, ¿ves cómo era transitorio? Que es que era transitorio. Si es que no os enteráis. Si es que no os enteráis. Y yo ahí pegando la losa, déjame salir, déjame salir. Que te doy. Te vas a enterar. Bueno, señores, pues nos vamos a las preguntas geopolíticas del día, si es que tenéis alguna. Solamente voy a admitir preguntas en las que me digáis, ¿y mi cuenta bancaria es? Bueno, no. Vamos. This is not television, this is real life. Bueno, pues aquí estamos en la sección de preguntas. Y vamos a ver si alguien nos pregunta algo, y si no, nos vamos tranquilamente a casa, que tenemos muchas cosas que hacer. De la inflación ya no contesto más preguntas. No, ni del trigo. O sea, si alguien quiere saber cómo se hace un bizcocho, a Jorge. Pues tendré que buscar a alguien que me lo explique. ¿Cómo que te lo explique? Tú improvisa. Se echa la harina, se tira una Que no, piedra. no. Si se hace bien. Si no, no se hace. Hay que ver, ¿verdad? Qué perfeccionista. Bueno, pues mientras, no sé... ¿Qué opináis de que Cubarsí vaya a la selección y no Brahim? Perdón, vamos a hablar de cualquier otra cosa. No, de lo que habrá que tener en cuenta es que ahora hay Consejo Europeo, ¿verdad? Está en ello.
Habrá consecuencias no muy grandes, posiblemente, porque más que nada casi todos los miembros, los que son primeros ministros o presidentes de los países, están con un ojo puesto en las elecciones europeas, que son el 6 de junio. Aprovechamos aquí para animaros a que votéis. No, os contamos muchas cosas de la Unión Europea porque, como veis, nos afectan mucho más de lo que parece, pero mucho más de lo que parece. Entonces, sí es importante, ellos saben que tienen las elecciones europeas, aunque las suelen tomar como una especie de repetición o previo de las nacionales, a ver si mejoramos, etcétera, etcétera. Pero sí es relevante los resultados que se produzcan en las elecciones europeas. En España además va a estar muy entretenido porque tenemos un calendario de elecciones apasionante. Así muy seguido, o sea, Cataluña, País Vasco, después las europeas. O sea, aquí va a tener mucho... Las fallas... Las fallas son ahora las fallas ya han sido, ¿no? Ya ha sido. Vamos a ver, pregunta Andrés, nos preguntaba algo, pues se me ha ido. Esto es para Ángel, ¿qué medidas serían óptimas para contrarrestar las medidas de Putin del trigo? Las están discutiendo hoy, porque a la vez que están aplicando estas restricciones a Ucrania, están pensando en, sorprendentemente, poner más aranceles a las importaciones de trigo ruso en la Unión Europea. Lo que me llama la atención es que no hayan pensado en ello todavía, pero bueno, eso está ahí. O sea que no Antes yo especulaba, porque es una cosa que habría que mirar, si el exceso de exportaciones de cereal ruso se debe a una magnífica cosecha, que creo que sí, habían tenido muy buena cosecha, o al expolio de parte de la cosecha ucraniana, que realmente... Claro. Sí, de hecho está relacionado con lo que puede exportar Ucrania. Hay parte de las tierras negras que no producen, porque están ocupadas por Rusia o están devastadas. Claro. El otro día había yo un vídeo, que recomiendo el canal, porque es un canal que me entretiene mucho, de Caminante Rojo, que es un muchacho que se pasea por las tierras rusas, sabiendo ruso, creo que además está casado con una rusa, y estaba en la zona del Cáucaso, y explicaba, es que para aquí también están las tierras negras, dice, y es que te vas, es que son negras de verdad, o sea, la tierra es negra, te no hace falta echarle ni fertilizante a esto. Te echas ahí una semillita y va el tío por el mercado, y el mercado es que daba gloria verlo, un mercado de verduras y frutas, que era una gloria verlo. Eso sí, los dátiles y las almendras y tal eran iraníes. Normal. Claro que lo tienen tampoco que lo tengan muy lejos. A ver, que Pablo Contreras... Perdona, es que como estoy en ello ahora, hay una pregunta de sátrapas incomprendidos, que es hasta qué punto creéis que Bosnia está preparada para ingresar en la Unión Europea, PIB per cápita de Botsuana, índice de desarrollo humano de Ecuador, índice de democracia peor, tal. Eso comentábamos antes en la comida. Es que estoy en ello, estoy mirando esto y es muy relevante la pregunta porque es una cosa que no hemos comentado, pero es que hoy también se va a votar dentro del Consejo de la Unión si se acepta el estatuto de Bosnia, o sea, se acepta darle el estatuto de país candidato, lo cual implica que se van a abrir las negociaciones. Que se van a las negociaciones significa que a lo mejor le quedan entre 10 y 15 años para entrar en la Unión Europea, o sea que la cosa va para largo. Pero es verdad que la renta per cápita de Bosnia es muy baja y es verdad que la distancia, por los cálculos que he estado mirando, es como 10 veces inferior a la media de la Unión Europea. Bosnia está en 3.500, 3.600 dólares, quiero recordar, de renta per cápita en el año 2022 y la Unión Europea de media está en 33.000, algo así, con lo cual el desfase es enorme. Claro, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa, si alguna vez estáis aburridos en vacaciones, no tenéis nada que hacer y veis, no paráis de ver llover la dana que viene y veis llover y tal, si os metéis en los documentos oficiales de la Unión Europea relativos al proceso de ampliación de los Balcanes Occidentales, hay algo muy llamativo, es que han cambiado los preámbulos. Y en el preámbulo ahora mismo, digamos que el principio rector de la incorporación de los Balcanes Occidentales a la Unión Europea es un principio geopolítico, es pura geoestrategia. Es decir, lo que está diciendo, no lo dicen así como lo voy a decir yo ahora, pero es lo que se lee entre líneas es no vamos a dejar que los Balcanes caigan en manos de Rusia o de China, porque lo tenemos aquí, dentro del continente. Entonces, la estrategia ya no va a ser... Tienes aquí una ley que dice que, o sea, la estrategia va a ser, haz 4 cosas, te ponemos el 5 y ala, para adentro. Y nos dejamos. Y luego ya después ya veremos qué hacemos. Ya tendremos tiempo de ajustarte las tuercas. O sea, por eso hay una propuesta, me llama mucha atención, franco-alemana, más Portugal, de hacer una incorporación gradual. Sí. O sea, que vayan entrando, en lugar de hacer como antes, que o cumplías todo o no entrabas, ahora va a ser entrar, bueno, ¿has cumplido esto? Vale, pues esto ya te lo metemos dentro, esto te lo metemos dentro. Y es un cambio de estrategia que hace 6 meses no estaba previsto. La Unión Europea se le da muy bien eso de la influencia, del cambio poco a poco. Yo voy a hacer un vídeo
seguramente en breve sobre ¿cómo lo llaman? Es las normas de familia de Marruecos. Ahora tiene otro nombre, Sí. pero ahora están a punto de cambiarlo y tienen un follón metido realmente importante, pero lo que se ve es una tendencia a la modernidad, entre comillas, pero cada vez más decidida, porque Marruecos tiene una clara convergencia hacia Europa, se quiera o no se quiera, tiene una clara convergencia hacia Europa. Y esa sociedad ya tiene una parte laica, que es modernista, y otra parte más conservadora, tradicional, religiosa, sí. que podemos ver ecos quizá de otros países Hace tiempo. muy lejanos, Sí. que tenían una circunstancia parecida y que esa resistencia a la modernidad pues también se veía. Pablo Contreras insistía en el asunto del cereal, diciendo que además de los aranceles pueden ser los altos estándares europeos a los granjeros lo que esté en el problema, porque claramente los ucranianos no los tienen. Bueno, los estándares siempre están en el problema de los granjeros, pero entiendo que lo que están pidiendo en este momento los sindicatos no es eso, No. sino que están enfatizando el asunto de los precios. Y las cantidades. las cantidades. Eso digamos que le están echando la culpa a Ucrania de eso, pero yo creo que en realidad lo que están pidiendo es que no se quiten sobre todo yo creo que la reivindicación principal es que no se quiten las subvenciones al gasoil, que es el gasto más importante que tienen los agricultores, y eso es parte del paquete de la Unión Europea. Yo creo que esa parte prácticamente se ha revertido ya y deben de quedar algunos flecos, pero luego también es verdad, y eso es cierto, que como con tanta dana ha vuelto a llover, no hay sequía y hay más trigo, no solo en Ucrania y en Rusia, hay más trigo también en Francia, que es un gran productor mundial, y hay más trigo prácticamente en todas partes del mundo, que en 2022, en 2022, lo estoy diciendo bien, no hubo. Y en 2023 ya sí que empezó a llover. Entonces, digamos, se combinan todos los efectos. Y yo insisto, estamos hablando de sindicatos agrarios empresariales, no son sindicatos de trabajadores agrarios que yo creo que todavía no han aparecido en las manifestaciones. Ni aparecerán. Ni aparecerán. Steiner, que me encanta el nombre porque a mí me regalaron un Hyperman cuando era niño, que era un soldado alemán y le llamaba John Steiner. Esto es verídico, y por eso tengo que sí, de la Cruz de Hierro. De hecho, intenté colarme a ver la película de Cruz de Hierro siendo menor en los Coscas de Santander y de una patada en el culo me echaron de allí. A mí y a mis primos. James Coburn. Luego la vi de mayor y dije, sí, parece normal que me echaran de allí con una patada en el culete. Pregunta, ¿quién está bloqueando la ayuda a Ucrania en el Congreso de Estados Unidos? ¿El speaker Mike Johnson o la parte trumpista? Hay que recordar que Mike Johnson hizo 2 intentos que yo recuerde de desvincular en el proyecto del techo de gasto de los Estados Unidos la parte de las ayudas a Ucrania y a Israel, y fue la parte trumpista la que lo impidió. Y lo malo es que ahora que Donald Trump es candidato único ya del Partido Republicano, pues los republicanos que están en el Congreso y en el Senado pues se tientan la ropa porque tendrán que ser reelegidos cuando gane las elecciones Donald Trump 2 años después. 2 años después en las. Y entonces, claro, pues no todos, pero una parte sustantiva. Y entonces, De tus palabras deduzco que ya te has pasado al bando de los que creemos que va a ganar Donald. No, la semana pasada no estabas convencido. No, yo sigo pensando que no sigo pensando nada, porque el problema es que está al otro lado Biden. Que ese es el problema. O sea, yo entiendo que un demócrata razonable podría ser votado por los republicanos que no apoyan a Donald Trump. Que, por cierto, hay una cuenta en Twitter de republicanos no trumpistas muy divertida, que le está dando estopa a Donald Trump todos los días. Y uno dice, ¿serán realmente republicanos? Vete tú a saber. Pero es una cuenta muy divertida. Entonces, en principio son estos. No cabe la menor duda. Andrés pregunta que qué medidas podría tomar Francia para responder a Rusia. No sé si en el campo de los cereales o en el campo militar. Eso es una cuestión distinta. Que está muy lejos Está de difícil. Rusia, ¿eh? Tanto desde el punto de vista económico como político, la distancia geográfica y política es muy grande. Y ¿no? luego hay que tener en cuenta que el presidente es Macron. Eso es bueno o Macron malo. tiene la boca más grande que el bolsillo. Entonces, Porque en esto de la ayuda y el pensar un poco estratégicamente se les sigue olvidando a muchos, creo yo, que está Polonia por medio, ¿no? Sí. Como ya pasó en el 39, y a lo mejor ayudar a Polonia ahora mismo sale más rentable que hacer este tipo de me declaraciones. interesa mucho que temporáneas. veáis la fotografía que hoy ha subido en Twitter Macron para que entendáis cómo es este muchacho. Ahí le tenéis haciendo boxeo. Y ahí peleándose contra el saco. Vamos a ver, Emmanuel,
coño, ¿qué te pasa? O sea, que estos políticos están todo el día... Es una cosa, es muy sufrido tratar con ellos, de verdad. A ver, Sátrapas Incomprendidos nos pregunta si consideramos a Rusia un país occidental. Bueno, ellos no se consideran a sí mismos un país occidental. Ellos no quieren ser... Realmente lo son. La matriz cultural es la misma, lo que pasa es que la religión divergió en su momento. Sí. Y la lengua pues es la misma que en Chequia, etcétera, etcétera. La matriz Os cultural es recomiendo la el misma. libro de Jan Meyer sobre ese cisma. Pero aparte de ellos, Rusia se considera una entidad igual o superior a la Europa occidental. Eso de siempre, de toda la vida. Entonces no es una cuestión de que nosotros, cómo consideramos nosotros a Rusia, sino cómo considera Rusia a Occidente. Fundamentalmente, ellos consideran que, digamos, su matriz cultural es mejor que la nuestra. Insisto en lo que nos dijeron Y Putin nosotros todavía en Rusia. más. Aquello de ¿para qué quiere Rusia ser parte de una civilización corrupta y degenerada como la suya? Exactamente. Bueno, yo ahí ya entendí que los rusos, simpatía, oye, pues no parece. No nos tienen mucho. No parece. Jus Moller nos pregunta, bueno, sobre todo se lo pregunta a Jorge, ¿qué opinas de la iniciativa de bloquear TikTok, esa plataforma que tú utilizas? ¿Cuál es tu posición en concreto? Yo lo de TikTok para mí es un reloj, sigue siendo TikTok, es poco más. Entonces, yo entiendo que forma parte del enfrentamiento entre China y Estados Unidos a estos niveles. Primero, como comentó Óscar en su momento, y no solamente en Estados Unidos, se ha prohibido su uso a los funcionarios gubernamentales porque TikTok tiene incluidos una serie de mecanismos para poder literalmente, digamos, entrar en informaciones. Bueno, tiene un algoritmo que controla al final tus gustos, tus Y lo que tendencias, pasa, entonces, si te gusta ver a chicas jovencitas bailando o no. O sea. Pero eso es como las otras redes sociales. La que pasa, la diferencia es que es China y en general todos los chinos pues, son más o menos solidarios con su gobierno. Y eso significa que si el gobierno, que si el gobierno les sugiere que en sus empresas, etcétera, tomen determinadas disposiciones, ellos lo van a hacer. Eso lo sabemos. Camarada, yo soy solidario, no os ha jodido que lo es. Ya te digo yo que es solidario. Lo habéis entendido, ¿no? La Oche, Entonces, ya te digo yo. Yo entiendo que Estados Unidos, que está al otro lado, dice, con estos solidarios yo no sé... Además, hay que recordar que en China ni Twitter, ni Facebook... O sea, vamos a ver, o sea, que hay una que cosa hace es que tiempo se nosotros tenía que seamos haber más dicho, liberales Y que ellos, así pero- no tienen los problemas que tenemos nosotros. Efectivamente, y sobre todo nos habríamos ahorrado lo de los bailecitos, que hay que joderse. Claro, a ver. De verdad. Aunque yo esté en Twitter, aunque yo esté en TikTok y tenga 60.000 seguidores. No quiero decir más. Perdón. Nada. Abel Fernández López pregunta si Irlanda entrará en la OTAN en algún momento. ¿Irlanda? Yo es que Irlanda no está en la OTAN. Sí. No es miembro de la OTAN. ¿No es miembro de la OTAN? Ah, pues no tenía ni ¿Y idea. por qué no entrará? Pues yo qué sé. La verdad es que nunca me he preguntado por qué Irlanda no está en la OTAN. Es una cuestión que, sinceramente, nunca me he preguntado. Tampoco es que marque una diferencia muy notable. Pero no sé si será por los problemas con los británicos. La verdad es que nunca Seguramente me lo he en su preguntado. inicio fue en Nunca me lo he consecuencia de eso, de que Irlanda, que ya era independiente en la Segunda Guerra Mundial, pues no era nada solidaria con los británicos por todo el historial previo. Y si os dais cuenta, no sale ninguna noticia sobre eso, lo cual significa que eso no es un problema conflictivo ni para los irlandeses ni para la OTAN. Hay países que son como se hacen simpáticos de forma espontánea. Los irlandeses con esos bailes tan curiosos, sus cervezas tan deliciosas, los que inventan el whisky, o sea, qué tíos más simpáticos. Excepto para los británicos, para los anglosajones, que siempre ya sabemos cómo han sido, hay tíos más simpáticos. Entonces, en cierto modo, entiendo que tenga una posición de neutralidad. Usted siga comprando Guinness. Déjese No, a ver, hay otra cuestión que tiene que ver con esto, que es que Irlanda está bastante lejos de todos los conflictos geopolíticos que hay en Europa. Si tú piensas, por ejemplo, en una posible invasión de Irlanda por parte del enemigo ruso, antes tienen que devastar Reino Unido. Esas cosas parece que no, pero se notan. Ellos dicen, es que estamos muy lejos. Pero luego, si os fijáis, además hay un factor curioso, porque es que cualquiera que tiene un problema en el Reino Unido, hablo de políticos, empresarios, no sé qué, de todo este empresario, pero además en las situaciones más extemporáneas, extravagantes, siempre acaban con una coletilla como, y entonces, aprovechando que tiene pasaporte irlandés,
se ha aprovechado de no sé qué legislación al otro lado diciendo, pero aquí, en el Reino Unido, ¿quién no tiene pasaporte inglés de su abuelo, de su padre, de no sé qué? Joder, estos tíos es que hacen a todo, macho, lo que no puede ser, joder. Es maravilloso. A ver, aquí nos pregunta, que creo que te interesa. CXGLM dice, la historia nos demuestra que derrotar a un enemigo a medias tintas no es postergar el conflicto. Bueno, es postergar el conflicto, ¿vale? Yo quitaría ese no. ¿Existe un plan establecido de cómo se ha de tratar a Rusia si es vencida o vamos como pollo sin cabeza? A mí me da la sensación de que todo lo que se está haciendo respecto de Ucrania y Rusia, vamos como pollo sin cabeza por lo que estamos viendo ahora. Sí. Que de repente, oye, pues ya no llega el dinero. ¿Y por qué no llega? Bueno, es que tal, es que Pascual, y ahí están los ucranianos que nos están dando estopa ya, pero mira, tenemos que solucionar esto, me acuerdo, en noviembre, antes de que acabe el año. Porque si no, es que se les acaba el 31 de diciembre. ¿Te acuerdas el millón de rondas de munición que íbamos a entregarles en marzo? ¿Ha llegado alguna? No, y aquí estamos tan tranquilos diciendo, bueno, yo no sé, mira tú. Entonces sí me parece a mí que vamos un poco como pollos. De todas maneras, en este aspecto, como en otros, pensar que Europa como tal nunca ha tenido una estrategia militar, que es lo que se requeriría en este caso. Si tú tienes que ir a un conflicto militar, tienes que tener una estrategia militar. Lo ha tenido Francia de forma individual, lo ha tenido el Reino Unido de forma individual, que está fuera de la Unión Europea, y además tanto Francia como el Reino Unido, digamos que no les ha interesado mucho que Europa tuviera una estrategia militar conjunta. Y es donde estamos ahora. Veamos, Antón Potokors pregunta, si China no deja de apoyar a Rusia en el esfuerzo de la guerra en Ucrania, ¿no es imposible acabar el conflicto? Rusia no se va a rendir nunca. Vamos a ver, Rusia ahora mismo depende más de su capacidad de generar armas de poca calidad pero en gran cantidad que de otra cuestión. Y está empeñada en eso y ha puesto ahí toda la pasta, y ya os contaba yo el otro día que ha puesto hasta la mitad del Fondo Nacional Soberano que tenía ahí guardado para los días malos, los días de lluvia, y que lo ha bajado de 112.000 millones de dólares a 55.000. O sea, hasta ese punto están. Y seguirán en ese camino porque están emperrados en, tratar de ganar el conflicto, lógicamente. Sí. ¿Qué significa ganar el conflicto? Realmente todavía no lo sabemos. Hoy Vladimir presumía de que siguen avanzando en el campo de batalla y haciendo retroceder al enemigo, y que van a poner todo tipo de defensas antiaéreas en los recursos estratégicos nacionales para evitar los bombardeos a las refinerías. Pero es cierto que tampoco estamos viendo quiebras del frente, ni grandes avances, ni nada por el estilo. O sea, si los ucranianos se saben atrincherar bien y se les da el armamento necesario, los rusos no van a seguir avanzando mucho. Entonces iríamos más bien a una situación de tablas que ya veremos por dónde saldría. Seguramente en un conflicto no resuelto que se mantendría abierto para siempre. Y ahí habría que tomar decisiones, pues entra lo que quede Ucrania en la OTAN, no entra la Unión Europea, no entra, ese tipo de cosas. O llegar efectivamente a algún tipo de acuerdo de paz en el que los alemanes podrían recuperar el gas ruso, que son cosas que tampoco hay que descartar, porque hemos visto a lo largo de la historia centenares de casos. Todo tipo de cambios. Claro, de que el tío con el que te estabas matando ayer, hoy pues ya no te estás matando, entonces pues vamos a volver a hacer negocios. Porque no, esto pelillos a la mar. Entonces, que hay que comer. Por ahora pueden ocurrir muchas cosas, pero que, en fin, no parece haber un plan así muy delimitado. Pues la verdad es que sí parece. Veamos si hay alguna pregunta de alguien que no nos haya hecho una pregunta. Dice agente geopolinómico si España no podría traer capital bajando impuestos a las grandes empresas como hizo Irlanda y haciendo trampas en... Es que parecen nuevos, vamos a ver. Una cosa es que lo haga Luxemburgo, que está en nada, que es un distrito de nada. El que lo haga Irlanda ya dio bastantes problemas y de hecho han tenido que reajustar el tipo medio porque en un momento determinado ya la Comisión Europea se enfadó bastante. Pero que lo haga uno de los cuatro grandes, ¿qué es lo que puede pasar a continuación? Georgia también está deseando hacerlo, que lo siga haciendo Alemania, que lo siga haciendo Francia y tengamos bajada de impuestos para todo, con lo cual estamos todos como antes. Entonces esto funciona solo para los pequeños, para Andorra, ¿qué más así? Liechtenstein también tiene una cosa de estas, ahí Malta, Chipre, también cosas de este tipo, pero ya para cosas grandes. Andorra no, para los youtubers. Claro. Va a hacer, dentro de poco estos dos en Andorra. Entonces es que no...
Irlanda, insisto, ha corregido, porque Irlanda le ha obligado a la Unión Europea a corregir El tipo de sociedades. el tipo de sociedades. O sea que no- Bueno, y ya en último lugar, Antonio Jiménez Morillo recuerda: ven Capitán Trueno, haz que gane el bueno. El famoso estribillo de una canción de Asfalto, el disco Días de Escuela. Estábamos hablando antes Sí, sí, en la de un cafetería componente acerca de Asfalto, sí. y me estaba contando Jorge cómo un guitarrista de Asfalto. Se reconvirtió, bueno, en lo que pudo, de fontanero. Y con esta bomba informativa acabamos el programa de hoy. Muchas gracias a Santiago por los ejemplares. Gracias, eso los sí que tengo está por bueno. aquí, Santiago. de El Capitán Trueno, que van a ir a mi casa y van a ser leídos otra vez, porque además es que eso es desde el principio de la edición. Sí, sí. Víctor Mora como guionista y Ambrós como dibujante, o sea que estoy absolutamente entusiasmado y agradecido. Esto no pueden valorarlo, afortunadamente yo sí. Y señores, pues nos vemos la Muchas semana que gracias viene. por el chiste que me mandaste. Nos sé que vemos no- en 2 semanas. Hasta luego. Voy a buscar la puerta de salida, señores. A ver dónde está. Aquí está.